Las represas solamente dan pobreza y desalojos y problemas ambientales y da guerra. ¿Cómo es que vamos a encontrar en este país una paz si el mismo gobierno con estas represas nos está acabando? Uno de los crímenes de lesa humanidad que se ha cometido en esta zona de la región de Salvajina, donde hay un desplazamiento alrededor de 15.000 personas afrodescendientes. No es una coincidencia que en los momentos en los que se ha hablado del proyecto, digamos que más sale a la luz pública el tema del proyecto, la creada de la primera empresa encargada de toda la gestión del proyecto, coincida con el momento más violento en la región, la llegada de los paramilitares. Se nos confundió mucho la vida, no sabíamos ni qué camino coger cuando llegó Toledo. No soy solamente yo la persona que estoy afectada directamente por esta hidroeléctrica, somos muchas personas y en la forma tan brutal como nos desalojaron de nuestras tierras, sin importarles nada lo que teníamos, nuestros cultivos, nuestro trabajo. Tengo entendido pues que una represa que para generar energía a otros países. En el caso del Quimbo lo podemos reflejar con cosas puntuales como las declaratorias de utilidad pública, en donde le dice el Estado a la multinacional Engesa en él, sencillamente ese predio es para que usted produzca energía, ¿sí? Es de interés público, pero realmente ahí no hay ningún interés público porque primero la represa es unipropósito y segundo no es para Colombia la producción de energía y no tiene ningún tipo de beneficio también en las poblaciones ni en el país. Eso hay de las empresas públicas que eso es prohibido pasar y nosotros siempre hemos caminado por esos puntos y nunca se nos ha presentado esos problemas. Desde el movimiento consideramos que el desplazamiento forzado es un desplazamiento de tipo legal, dado que la legislación colombiana prevé que cuando se construye un proyecto de gran envergadura como la represa se van a dar ese tipo de desplazamientos. Soy netamente campesina toda la vida, donde me crié con mis costumbres, como somos las del campo, que son unas costumbres muy diferentes a las de la ciudad. Salíamos en nuestros caballos, llegamos a un pueblito que se llama El Valle, podíamos amarrar los caballos en las palmas, mercábamos, si teníamos algún, porque uno incluso ni se enfermaba, porque la vida es tranquila, alumbrábamos con velas o con lámparas. En este momento, pues directamente a mí se me hace muy difícil. Si yo consigo para comida, me atraso con los servicios, con el impuesto predial, yo no estaba enseñada a esto. Sí, de estar uno en un pueblo, o sea, donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, donde
Ya, allá no existe clase alta ni clase baja, allá todo el mundo es relajado. Allá no se ve el estrato, ¿sí me entiendes? Estrato 5, estrato 4, no, allá todo el mundo es relajado. Debe venir uno acá, otras costumbres, duro. Llega otro con plata y le dice voy a hacer tal cosa y ya no le importa que los pobres se queden sin trabajo, como la construcción de la represa que hicieron. Al gobierno no le importó que los pescadores se quedaran sin trabajo. A ellos lo que les importó es que aquellos tuvieran plata y que pudieran exportar y que hicieran cosas sin importarles que los pescadores, los pequeños pescadores, no pescaran y se murieran de hambre. Las hidroeléctricas no son una opción para el desarrollo de las comunidades, es una opción para unos pocos enriquecerse y llevar al caos nuestro territorio donde ancestralmente vivimos. El desplazamiento de la familia desde las familias que habitaban en las riberas de la cuenca del río Sinú, en esto estamos hablando de la cuenca baja del río, donde muchas personas se han ido desplazando lentamente, periódicamente se van hacia otras ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y aún a otros países como Venezuela en busca de subsistir a los impactos. Prácticamente fuimos desterrados de allá por culpa de Urrá, porque pues la hicieron, nos dejaron sin vida prácticamente. Que por lo menos al hacerla acabaron con el pescado era la vida del bajo, de alto, bajo y medio sí. Primero la ciénaga como sin controles, porque esa hidroeléctrica, eso desterró todo. El pescado empezó a desaparecer. Urrá, al cerrarle las cabeceras, todo quedó estancado allá. Nosotros pescábamos un día y duramos hasta una semana sin ir a pescar. Duramos hasta 400, 500 mil pesos. En una noche que uno iba a pescar. El poquito que quedó del dique hacia abajo, con ese hemos sobrevivido todos estos años. Entonces al no abastecernos a todos, porque imagínense si fuera solo un pueblo, pero esos son cantidades de pueblos que rodean esa ciénaga. Urrá, para nosotros la hemos considerado inviable. Primero que todo porque no resuelve el problema energético del país. Segundo, porque en vez de regular inundación lo que hace es potencializarla como sucedió en el 2010. Esos casos evidencian aún más que las hidroeléctricas no son la solución para el desarrollo energético en el país. Las hidroeléctricas, en el caso de Urrá 1, lo que está generando es pobreza y miseria en nuestro pueblo. Ya todo se viene inundando, ya no sabemos ni cuándo es el invierno, ya no sabemos ni cuándo es el verano, porque Urrá cuando quiere suelta las compuertas porque necesita vender la energía. Y a raíz de eso muchas personas se han ido, han vendido sus partes porque ya tienen la cosecha, cuando uno demora a otro ya de una vez todo se nos pierde. Antes la gente se ponía contenta cuando crecía el río porque ahí venía el Boca Chico, pescado y esa vaina. Ahorita no, y ahorita es solo agua cola. Las aguas desbordadas del río Sinú corren por calles, casas y locales comerciales de 1000 familias en los municipios de Valencia y Tierra Alta, en el sur de Córdoba. Adonais Pastrana, damnificado, se siente impotente ante la entrada de la corriente de agua a su vivienda. Estamos cheche desde las 10 de la noche que se nos metió el agua. Todo, hectárea y media de yuca que está pérdida. Por eso no tenemos. Los niños los echamos para afuera, buscando tierra seca. Y
Y yo enfermo. La represa de la hidroeléctrica Urrá no pudo contener la fuerte creciente que llegó del nudo de Paramillo y ocasionó el rebosamiento del embalse. Hacia allá queda el municipio de Valencia. En estos momentos está totalmente incomunicado. Para llegar allí solo se puede hacer en canoa, pues el ferry paró su servicio por miedo a ser arrasado por las fuertes aguas del río Sinú. La fuerte creciente arrasó casas, cultivos y hasta una máquina pesada. Sí, más del 50% de las comunidades se han ido desplazando. Y esas personas, esas familias han perdido la integración como familia. El padre ha quedado cuidando los hijos, las madres de familia hoy se van a grandes ciudades a emplearse como amas de casa y donde les pagan una miseria por el trabajo que realizan. Gracias a Dios nosotros no pasamos más porque acá las hermanas mías nos tenían piezas y comida. El fin de semana no nos faltaba el mercado. Acá yo tengo amigas que tienen sus hijos grandes y les toca venirse para acá para que sigan estudiando ya, porque allá no mandan el dinero. Sí. Mensual, sí. Mensual les toca mandar 200 para los pasajes porque allá ahorita es... La represa prometió muchas cosas, pero no. Prometió de mantener la ciénaga constante con agua y prometió de mantenerla con pescado. Normal. No de ellos soltar pescado. No de ellos soltar pescado, sino que comprar de laboratorio y echar en la ciénaga. Con lo nuevo de la ley de víctimas y la restitución de tierra, enviamos una solicitud al Ministerio de Agricultura donde miraran la situación de los pescadores que habían sido desarraigados de su territorio y desplazados de su territorio para que se incluyeran dentro de los planes que tiene el Estado colombiano, pero la respuesta fue negativa ante esa solicitud. Y hoy en día nosotros estamos buscando la forma jurídica cómo entablar una acción en contra del Estado colombiano, porque consideran que víctima es aquel que le quitan la vida, pero nosotros también hemos sido víctimas porque nos han desplazado de nuestro territorio. Ellos tienen un helicóptero. No sé si es para fiscalizar, para dañarle el trabajo al pobre, no sé para qué es. Ese helicóptero, un ejemplo, pasaba hoy, fiscalizaba, no sé si eran los cultivos, no sé, el siguiente día los ríos crecidos hasta que se perdieran las cosechas. Más de 25.000 pescadores campesinos están desplazados por el tema de la hidroeléctrica. Ya desplazados por represas, donde la responsabilidad principal es del Estado, porque fue el Estado precisamente el que avaló, el que expidió la licencia ambiental y porque fue el mismo Estado el que habla de la licencia de compensaciones en su afán de entregarle el territorio a las multinacionales, a las corporaciones transnacionales. Entonces no tuvo en cuenta fundamentalmente a los afectados directos. La problemática la cual nosotros estamos viviendo, que nos causó la hidroeléctrica El Quimo, desplazamiento por la contaminación de las aguas, echando sedimento, sustancias tóxicas a las aguas del río Magdalena, aserrín, palo, sacan lo mejor que ellos pueden para aprovecharlo ellos, el resto lo dejan, los sobrantes lo dejan en las orillas de los ríos para que se los arroje, para que los traiga a las crecientes de los ríos a las partes bajas. Sencillamente al construir una represa se inundan y se borran los espacios físicos, los espacios espirituales, los espacios familiares que durante años han creado. ¿Sí? El río, digamos, materialmente el río deja de tener las mismas condiciones, ellos no pueden pescar, los lugares en donde estaban los campesinos no son los mismos porque muchos desaparecen. La riqueza que tiene el campo es que establece un encadenamiento productivo de toda la zona. No solo en lo productivo, sino se teje
hay una convivencia social, un tejido social supremamente significativo. Todo eso se rompe. Sí, ya hoy lo estamos viviendo y han sido reconocidos, incluso por una resolución del Ministerio de Ambiente, que es la 1096, donde se configura claramente el fenómeno del desplazamiento. Llamémoslo desplazamiento estatal, un desplazamiento donde hay una responsabilidad de una multinacional del Estado. Yo creo que en estos momentos no hay una caracterización puntual, ¿sí?, por parte del Estado de un afectado a una represa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega una multinacional y la multinacional a dedo decide quién es el afectado y quién no. Y cuando una multinacional va a hacer un proyecto para ganar dinero, no le interesa sencillamente tener muchas personas que compensar, porque el proyecto se va a incrementar en sus costos. De Lobo no habían censos porque ellos no eran afectados. Imagínense la gravedad de la problemática a la cual nosotros vamos a ser directamente afectados, porque el municipio de Lobo prácticamente va a quedar en nada, no va a quedar como nosotros trabajar. ¿A dónde nos van a reponer ellos si nos van a quitar la productividad de nosotros? A la vereda San José de Belén del municipio de Lagrado, donde en este momento nos encontramos en el caserío 25 núcleos familiares prácticamente aguantando hambre, porque la empresa Ingesa compró las tierras donde nosotros producíamos para nuestros alimentos, para sostener a nuestra familia. La otra problemática más grande, la cual nosotros vamos a vivir, es una vez ya hecha esta presa, en qué vamos a quedar nosotros los pescadores artesanales del municipio de Lobo. Si esta represa va a quedar totalmente con el río, va a dejar el río desbaratado. El Quimbo se va a hacer a 10 kilómetros de una represa que se llama Betania. Betania, pues digamos, esto se construyó en el departamento del Huila bajo el mismo paradigma de desarrollo y crecimiento, pero dejó en evidencia para los huilenses que esto es un total desastre. La idea del desarrollo para las personas que estaban por lo menos en la zona de influencia del proyecto se cayó en el momento en el que el proyecto empezó a desarrollarse. En ningún momento hay realmente una posición del Estado de garante de esos derechos, ni hay una posición del Estado tampoco de por lo menos estar haciendo un seguimiento y control a las garantías, a las compensaciones que mínimas deberían darse. Hoy a ninguna de esas personas que han sido afectadas, desplazados por el Estado, se le ha garantizado la restitución de la actividad productiva como lo establece la licencia ambiental. Entonces quedaron en la calle, sin ninguna posibilidad de recuperación de su actividad productiva, y eso pues comienza a generar múltiples problemas. El caso de la represa El Quimbo es muy evidente que restituir la tierra de los afectados les saldría mucho más complicado que restituir por medio del dinero. Entonces es una demanda que el movimiento hace, y es que cuando se den desplazamientos forzados de ese tipo, se opte por restituir los modos de producción antes que indemnizaciones económicas, porque agudezan la desigualdad y la conflictividad social en la ruralidad colombiana. Salvajina tiene esa deuda histórica con el pueblo suareño, con el pueblo bonaerense, porque los impactos todavía no han sido mitigados.
Desde la década de los 50 tenemos registros que está la comunidad negra de la cuenca baja del río Anchicaya en el departamento del Valle del Cauca, cuando se inició la construcción de la represa del Anchicaya alto y bajo. Se empezó a generar este tipo de desplazamientos y de ahí en adelante encontramos un boom en los 70, en los 80, cuando se concretan proyectos como la Salvajina en el departamento del Cauca, cuando se concreta la represa del Guavio y muchos otros proyectos hidroeléctricos en el departamento de Antioquia, que es uno de los departamentos más inundados. Somos afectados por la represa del Alto y del Bajo Anchicaya, que fue construida aproximadamente hace 60 años. En el 2001, la ESA Unión Fenosa abrió las compuertas y derramó 5.000 metros cúbicos de lodo hacia aguas abajo del río, sin importarle las comunidades que estaban asentadas en el territorio, de lo cual el vertimiento de lodo ha visto muchas problemáticas en nuestras fincas. Y entre 1981 y 1985 tenemos, creo, que uno de los crímenes de lesa humanidad que se ha cometido en esta zona de la región de Salvajina, donde hay un desplazamiento alrededor de 15.000 personas afrodescendientes, 6 asentamientos afro que fueron impactados de primera forma. Somos 6.000 habitantes afectados y cuando ellos hicieron un censo, mandaron a hacer un censo, en la actualidad ellos tienen allá un censo de 3.000 personas. Todo río quieren construir 1, 2 y 3 represas, sin importar qué comunidad están allá asentadas. En el caso puntual, Salvajina, Suárez, Buenos Aires, se tienen previstas dos represas, una en el río Ovejas, otra en el río Timba. En la actualidad ese territorio está bastante pésimo porque ya no da la misma producción que antes. Inclusive hay una plaga de chontaduro, está afectando también lo que es el chivo, el plátano y hasta la papachina, porque en cuestión de eso, si hay un brote como el cucarrón, pues algunas personas nos hemos quedado ya prácticamente sin este sustento alimentario. ¿Por qué no consultan al pueblo? Si hay las comunidades indígenas, si habemos las comunidades negras, que es un proyecto, deben de consultarlo, tampoco nos consultan. En un desarrollo tan salvaje, si las comunidades, si las masas populares, si debíamos oponernos rotundamente. Los dueños del mundo les ha ocurrido hacer una represa y entonces el pueblo tiene que quitarse. La gente, o sea, que el negro estorba. En Buenaventura, y cuando termine, están construyendo el malecón. Entonces, van a construir el malecón, pero sin los negros y negras del Pacífico. Allí lo que van a llevar por delante son las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes. Estos megaproyectos también es que traen el paramilitarismo y también aumenta la guerrilla y trae todas las cosas porque esa gente, donde hay plata, están ellos. Cuando vivimos pobres, pues allá en nuestra montaña, en nuestro pueblito, sin esas cosas, allá nadie llega a tentarnos la vida. Pero apenas llegan estos hombres con sus proyectos, dejan ellos cobrar sus vacunas y los que pagamos el pato roto somos los que estamos allí, humildemente, que hemos vivido más de 500 años en esos territorios. Las gonorreas están ahí, ¿no? Están ahí, las gonorreas están ahí. Están dando a ellos, ¿no? Hijo, se atacó a Pedro, estoy tomando posición. Se está respondiendo. Hágale. En Betulia son 200 familias que salen desplazadas y aparte de las que están perdiendo el sustento de vida que tenían a raíz de esta construcción con respecto al río Sogamoso, que como son los pescadores y las vendedoras de pescado que su sustento se deriva de esta actividad. Nosotros vivíamos muy tranquilos ahí y todo. Sacábamos el pescado, lo vendíamos, de eso vivíamos tranquilos y ahorita no podemos ni cargar una volqueta con piedra, ni sacar una palada de arena, ni venderla, ni hacer nada nosotros en la casa porque ellos ya nos prohíben, ya nos echan la policía, ya nos echan el ejército. Han desplazado personas por el proyecto eléctrico del Sogamoso
en la zona del embalse exactamente donde se inunda, donde va a inundar el embalse, porque en los censos socioeconómicos, en los censos que hicieron las empresas contratistas, como Isagen en este caso, que es la empresa contratista de la hidroeléctrica del Sogamoso, censaron a los propietarios de las fincas que tenían escritura pública, y son muy poquitos los propietarios que tienen escritura pública en esos sectores tan aledaños y tan aislados del Estado. Hemos visto cómo abajo del agua contaminada, hemos visto cómo se le han echado toda la cantidad de cochinas que le han echado al río. También vimos cómo cuando la ola invernal fue tan exagerada que se botó de una manera terrible, que nunca se había visto eso, que los isleños han sufrido las consecuencias, se llevaron cultivos, tuvieron pérdidas, menos mal que no hubieron pérdidas humanas, tuvieron pérdidas de animales, pérdidas de enseres, pérdidas de alimentación, porque tienen sembrado yuca, plátano, llama, todas esas cosas se perdieron. El paso de las volquetas por la vía generó mucho polvo y algunas se enfermaban de la garganta, entonces el pescado también se llenaba de polvo, la gente ya no le gustaba comprar el pescado así porque decía que ese pescado ya no servía así, que eso ya estaba contaminado. Que la empresa botaba algunos, como dice, residuos de tierra, de barro allá al río, en la parte de arriba del proyecto, entonces eso hacía que el río se contaminara y hubo mucha muerte de pescado, entonces eso disminuyó el pescado y duramos prácticamente como 2 o 3 años sin pescado hasta ahorita que está volviendo otra vez. Y había capacidad para 500 personas y llegaron miles de personas a trabajar. Pues los dueños de las casas, los contratistas y maestros y toda esa gente que tenía cómo pagar los arriendos, aumentaron el costo de vida de una cosa veloz, de los cuales los arrendatarios y la gente pobre que vivía ahí, al no ser capaz de pagar esos altos costos de los arriendos, les tocó que desplazarse a hacer invasiones cerca de los centros poblados. Nosotros no vivimos tranquilos ni dormimos tranquilos de pensar que cuando se venga ese muro. La gente está muy preocupada que al estar tan cerca al muro y con el tema que nosotros hemos venido también cuestionando mucho la sismicidad inducida, pues ven como grave amenaza la permanencia en él también. Pues el año pasado nos sentimos mal porque en Semana Santa nos tocaron de desalojarnos de allá, traernos al colegio de Tienda Nueva, lo pasamos toda la Semana Santa en el colegio de Tienda Nueva porque se empezó a pasar 1,5 pulgadas de agua por el dique ese, por el muro ese. Entonces ellos estaban con miedo y nosotros sí que más. Algunas estaban esperando empleo en la misma empresa, como en los casinos, atendiendo pues todo lo que tiene que ver con el arreglo de camas. Estaban pues recibiendo cursos porque tenían que capacitarse para poder prestar ese oficio y lavar los baños. Pues nosotros en una reunión que ellos nos hicieron pedimos que nos indemnizaran, que nos hicieran algo por nosotros, y el señor ese Bustamante lo que nos dijo fue que nos sacáramos esa idea de la mente, que nos sacáramos esa idea de que ellos nos iban a indemnizar o que nos iban a dar vivienda o que nos iban a dar plata, que ellos a nosotros no. Pues nos sentimos mal. Cerca de 17.000 personas se han desplazado alguna vez del municipio de Ituango. Para el año 2005 hemos tenido muchos conflictos con el tema de los datos.
porque para el año 2005 el DANE hacía cálculos de que eran en Ituango 44.000 personas y realmente el censo dio 25.000. Entonces, como la población está migrando constantemente, el tema de las cifras es muy complicado manejarlo. Para nosotros ha sido un sueño de 45 años esperar a Hidroituango. Llegué a pensar en algún momento, cuando estaba pequeño, que sería la oportunidad de la vida, de tener empleos dignos, de tener inversión social, de tener desarrollo en la región, y cada vez que el proyecto se va acercando se ve menos clara esa oportunidad que hemos soñado. La hidroeléctrica no ha socializado con las personas ni con las comunidades lo que va a pasar, ni lo que se viene haciendo, sino que llegan siempre de sorpresa y cuando alguien les sale al paso, siempre le dicen, usted es de la zona, la pregunta es que si usted es de la zona, ¿usted por qué pregunta eso? Aproximadamente 150 familias del municipio de Briceño, sin hacerle cuenta a las familias que vivían allí, del municipio de San Andrés, Toledo. En ese desplazamiento en el que me tocó a mí, en este momento, no hablemos por familias, sino por personas, pongámosle unas 400, 500 personas. En este momento hay muchos que están por ahí mendigando un jornal. 200 soldados y entre policía y soldados muy poquitos. Tenemos un niño un nietecito de 4 años. Tenía 3 años. Y todavía te llegan la gente a la casita y cuando ve un grupo, vienen a tomarnos la casita como el otro. Hojitas de cine, el bañito, la cocina, la leña que tenía esta para hacer la comida, llegaba toda color. Si usted se acerca o les hace algún tipo de pregunta, ellos le dicen que para eso hay oficinas en tales partes para que uno pregunte, consulte o si tiene quejas vaya y denuncie allá. Pero resulta y sucede que eso es prácticamente falso. Aquí no estamos dando ese tipo de información, esperen que a ustedes van a llegar a las comunidades a decirles, van a haber reuniones, van a haber agendas para tratar todos estos temas con las comunidades. El desplazamiento es condición de los megaproyectos, donde se planea un megaproyecto generalmente viene precedido de una militarización del territorio y una militarización del territorio de tipo legal. Por ejemplo, en el Quimbo se constituye un batallón energético para cuidar la infraestructura energética que llega antes de que el proyecto inicie en las obras, como en muchos otros proyectos energéticos. Entonces digamos que el establecimiento del conflicto y el desplazamiento es una condición necesaria o implícita de los megaproyectos y específicamente de represas en toda Latinoamérica. El proyecto llega con la creada incluso del Parque Nacional Natural Paramillo, que coincide en un momento histórico con el tema de la violencia, que también tiene mucha relación con la represa de Urrá. Digamos, en ese parque nace el río Sinú y crea un conflicto de los más grandes que ha tenido el municipio de Ituango. La mayor parte de la población desplazada ha salido del nudo del Paramillo. En el año 2000 hubo un desplazamiento forzado a través de los paramilitares, tanto de la zona alta como la zona baja del río Anchicayán. El conflicto armado en esta zona aumenta. Hace poco más o menos un mes precisamente estuvimos en un confinamiento de más de 28 días, donde había combate de la insurgencia con el ejército, y uno se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues uno se da de cuenta de que lo que buscan con todo esto es una estrategia de que nosotros nos desplacemos, que nosotros nos vamos para que le quede el territorio listo también a la multinacional energética como también a la multinacional minera. Más para que lo pega. Yo, papi. Confía en Dios, yo confío en Él, solamente Él es el que puede salvar. ¿Por dónde nos vamos? Acá por encima.
Digamos que se señala un desplazamiento forzado por el conflicto armado, no un desplazamiento por la represa. Lo que vemos es que ese desplazamiento por el conflicto armado sirve para deshabitar los territorios, se abandonan las fincas, se caen las fincas y no hay quien pueda resistir a la llegada del proyecto porque ya las personas no están. No es una coincidencia realmente, digamos que eso ha servido para que en este momento digan que la viabilidad del proyecto se sustenta en que son muy pocas las poblaciones afectadas, de que no hay producción en la zona. Yo tengo un mapa de 1920 más o menos en que se mostraba una alta producción en la zona y realmente en este momento es muy baja la producción, es cierto, pero precisamente porque a las poblaciones nos han sacado de la zona. Con el atropello de la fuerza pública y que EPM manda, la gente se va desorientando. Aproximadamente 4 meses, de 3 a 4 meses, entró el ejército y nos hizo una reunión. Váyanse de aquí, porque esta represa se hace porque se hace. Ustedes aquí lo sacan en lo menos que cante un gallo. ¿A quién es el más beneficiado con que no haya poblaciones, con que no haya personas, un gran número de personas habitando esos territorios? Pues la conclusión es muy sencilla. Pero ha sido en todos los 12 municipios afectados por el proyecto, en todos se han presentado masacres en determinados momentos, en todos se viene sintiendo la agudización del tema de las minas antipersonales. Precisamente entre el 2009 y 2010 tuvimos una situación supremamente complicada, donde pues comenzaron a matar a algunos líderes, comenzaron a amenazar a otros, inclusive quien le habla, recibimos muchas amenazas. Yo estuve fuera, estuve alrededor de 3 meses, pero la gente pidió de que era el mandato del Consejo Comunitario, el Consejo de Mayores, que ninguna persona tendría que salir, que en el momento de salir pues saldríamos todos, y la manera de salir todos pues era muerto, porque la gente dijo que las minas y que el territorio lo íbamos a defender hasta el final. En otras noticias, Ríos Vivos, la ONG que respalda a un grupo de desplazados por el proyecto Hidroituango, denunció el asesinato de Nelson Giraldo, un líder minero de Ituango. En ese contexto, el Tribunal Superior de Antioquia falló una tutela en favor de los ocupantes del Coliseo de la Universidad de Antioquia. La acción jurídica reclama protección por parte del Ministerio del Interior para las comunidades que se sientan desplazadas por este megaproyecto. El asesinato de Nelson Giraldo, un barriquero de 31 años, ocurrió en una playa ubicada entre Ituango y Peque. Él estaba en esa misión indagando si era posible retornar a algunas de las playas y trabajar en playas que no han sido intervenidas por el megaproyecto. Se encontraba en el río y se escucharon algunos disparos y él fue encontrado. La muerte de este hombre alertó a los ocupantes del Coliseo de la Universidad de Antioquia. Para Ríos Vivos, el crimen corrobora sus denuncias sobre desplazamiento tras el comienzo de Hidroituango y la falta de garantías para retornar a sus tierras. Tenemos más de 19 personas amenazadas. También con los procesos de judicialización, que lo entendemos como una amenaza del Estado, porque han ocurrido capturas ilegales, capturas masivas. En ese contexto, el Tribunal Superior de Antioquia falló una tutela en favor de las comunidades ubicadas hace 6 meses en el recinto deportivo. Conmina a las entidades competentes como la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente, a la Gobernación de Antioquia, a la Procuraduría y a la Unidad Nacional de Víctimas para que dieran respuesta a todas las solicitudes que se habían presentado, que se habían formulado por parte del Movimiento Ríos Vivos. Según la jurista, la acción está en firme, pues el ministerio no apeló la decisión. Lo otro que ha sucedido es el tema de los pequeños mineros artesanales o barriqueros, como les decimos en la zona. A ellos los sacaron de las playas. Río abajo no queda una sola playa con mineros artesanales. Han provocado que se enfrenten entre ellos los censados, los no censados, al decirles que
que si hay más gente entonces les va a tocar menos plata por la indemnización. Vemos cómo se agudizó el conflicto armado, la prostitución, la drogadicción. Esto es horrible, esto por ahí se volvió un infierno, donde son ellos los que mandan ya en nuestras zonas que eran de nosotros, nuestras tierras, nuestro trabajo, no tuvieron en cuenta nada. ENGESA pone acciones policivas ante los municipios con sus alcaldes para decir, sáquenme a esta persona porque me está invadiendo el territorio, que el territorio lo asumen ellos es de su propiedad por las mismas declaratorias de utilidad pública que les ha dado el Estado. Entonces sencillamente lo que uno ve ahí es simplemente una actitud del Estado de complicidad con la multinacional, pero en ningún momento una actitud del Estado de rechazo a las violaciones que sistemáticamente estas empresas cometen con las poblaciones. Pues entonces las personas simplemente ante ninguna protección se ven obligadas por fuerza mayor a salir. En casos extremos con la fuerza pública. Y ha sido muy fuerte simbólicamente que haya llegado el ESMAD a la zona, porque en medio de todos esos actores armados nadie había visto un aparataje de ese estilo, entonces las personas se sintieron muy violentadas al ver esas máscaras, pues igual se quedaban paralizados como ¿qué es eso tan raro? Entonces eso fue muy simbólico porque era la primera vez que se veía el ESMAD en la zona y fue algo muy violento. Diciendo a la gente, los ponían el brazo en el hombro, bueno, arranquen pues que nos fuimos, aprovechen el helicóptero porque no les toquen a pie, pero ya que es que tenemos que ir, esto es un hay que ir ya. Pero primero llegaron con el ESMAD como para cometerle un terror a la gente que no está enseñada eso por allá siempre en el río se asustó. Entonces, diciendo, váyanse rapidito en el helicóptero, los vamos a llevar hasta los llanos. Y yo les dije, un momentico, a los llanos no me los van a llevar porque es que nosotros somos de Briceño. Y la policía. ¿De qué forma nos sacaron? Ya empezaron a tirarnos gases pimentados y empezaron a quemar dinamita junto a nosotros, e incluso a una de nuestras compañeras le reventaron el oído. Ustedes verán ser tratados. Ay, señor, por favor, nosotros estamos en el trabajo nosotros. Además, la EPM tiene mucha plata para pagar los servicios. Uno como campesino no está enseñado a ver que policías a toda hora junto de uno. Nosotros solamente veíamos un policía por allá cuando eran las elecciones. De manera, hay niños por allá, los que iban allá, que no conocían a un policía. Cuando nos llegó fue el ESMAD, llegó un helicóptero, entonces ya nos amenazaron, nos dijeron que nos daban 10 minutos para casa, y ya se nos pusieron los policías, y nos empezaron a pasar todas las cosas, nos tiraron la comida, las camas, las ollas, la ropa, y prácticamente nos dejaron con lo que teníamos puesto. Nos dijeron que por las buenas o por las malas tenemos que subir ese helicóptero. Los de la Comisión Internacional que vayan y saquen los heridos. No, saquen los heridos. Ya nos fuimos del helicóptero, obligadamente nos tenemos que pasar a unos camiones de esos en que cargan el ganado. Y ya nos subieron sin preguntarnos quién era para tal parte. A mí, por ejemplo, me trajeron con 25 compañeros más y nos dejaron allí en los llanos de Cuibán, sin un peso, con ropa de trabajo. Muchos estábamos descalzos porque nos tiraban los zapatos al Cauca. Y ya nos dejaron ahí, ya empezamos nosotros a pedirle a los carros que nos trajeran para acá, para Medellín, a ver qué íbamos a hacer. Mucha gente se vino para acá que no tenía ni siquiera para dónde ir. Nos largaron ahí sin saber, sin plata, sin nada. El ahorito que teníamos no nos dejaron traer nada, nos esculcaron porque no fuéramos a tener nada. Y esas personas armadas listas para tirarnos y no obedecían. Los niños llorando de hambre, con sed. Y ya no tuvimos acceso a volver a entrar al Cauca. Han tratado de acusar al movimiento de que el movimiento son personas de la guerrilla o que participan personas de la guerrilla dentro del movimiento. Salen situaciones como la Ley de Seguridad Ciudadana en Colombia, donde prohíbe las movilizaciones, que son la única medida de hecho que los afectados por represa hemos encontrado para hacernos escuchar.
Entonces hoy nos dicen que somos terroristas, que somos criminales y si se obstaculiza una vía, nos dicen que existe el derecho a la movilidad, pero ignoran que también tenemos un derecho que es prioritario, que es el derecho al trabajo, que es el derecho a la educación, que es el derecho a la salud y que se ven vulnerados todos ellos con la construcción de un proyecto hidroeléctrico. La fuerte presencia militar, eso siempre ha tenido en la zona un impacto muy fuerte en las mujeres, porque a mayor presencia militar entonces se presentan relaciones entre mujeres de la zona y el ejército. Y eso es señalado directamente por la guerrilla. Pero las Fuerzas Armadas llegaron a cuidar el proyecto, entonces nosotros hablamos de un impacto directo, porque no ha sido por otra situación, ellos dicen directamente que van a cuidar el proyecto y ya ha habido casos de muertes de mujeres por estar en una relación sentimental con el ejército. El último caso fue el año pasado, en diciembre, que mataron a una mujer embarazada de un soldado. La estigmatización era horrible y el señalamiento. Siempre nosotros, después de que llegaron estas personas que eran ajenas a nuestra región, que es EPM, ya nosotros para esto éramos guerrilleros y nos amenazaron. Y ya entró mucho terror en uno, porque a uno que ya las personas que pueden ayudarle a uno, lo estén tildando a uno de que uno es un guerrillero, señalándolo a toda hora por donde pasábamos ya. Ay, ustedes son los guerrilleros del Cauca, nos decían ya directamente. En este momento no hemos recibido ninguna compensación de ninguno, ni de la represa, pues así, digamos, de Hidroituango o EPM, o de la parte administrativa, ninguna. En todos los proyectos hidroeléctricos, gran parte de estas promesas resultan no cumpliéndose, terminan en incumplimientos a las comunidades que se ven despojadas de cualquier mecanismo legal para garantizar el cumplimiento de esos derechos. Vemos como los alcaldes y todos los gobernantes están a contra de nosotros los campesinos. No miraron un día, por ejemplo, los alcaldes que nosotros dimos un voto para el puesto que ellos tienen hoy y hoy nos abandonaron. Nosotros no sabemos ni a dónde es que vamos a ir ni a quién es que le vamos a pedir el favor, porque donde llegamos es con engaños, con mentiras, no nos tienen en cuenta para nada. Solo hasta el 84 es cuando hay una conciencia mayoritaria de las comunidades afectadas por las represas, y en virtud de esa conciencia de la afectación que sienten por la construcción de la represa, se generan procesos organizativos por la defensa de sus derechos humanos fundamentales, por la defensa de su territorio, de su cultura. Esa construcción y ese conflicto también que se genera al llegar el proyecto hace que ellos se comiencen a repensar su territorio, a revalorarlo y a luchar por eso. Este proyecto el que empieza a cuestionarles si realmente ellos tienen capacidad o si realmente son los que deben decidir sobre lo que están parados, y es lo que ha hecho que ellos vayan, digamos, avanzando en todo este proceso de resistencia, a decir, finalmente es mi territorio, lo construí yo. En estos momentos el trabajo que viene realizando AFPROCI para que las personas no se desplacen, más las mujeres, es con la práctica de la agroecología, un modelo de desarrollo que nosotros alternativo estamos desarrollando con las mujeres en los patios, en las parcelas de los proyectos colectivos, es que la mujer se apropie también de ese proceso de práctica de la agroecología a través de un modelo natural de bosque, y que a través de ello permanezcan en el territorio, que no se vayan a las otras ciudades a hacer lo que no saben hacer, sino que coadyuvuen a desarrollar una propuesta que nosotros hemos planteado para mantenernos en el territorio. Que en última instancia, si no se toma una medida cautelar inmediata, decisiva y efectiva, va a llevar a legitimar por parte del Estado la violencia en la zona. Es decir, ese desplazamiento lo estamos viendo que va a tener unas consecuencias supremamente graves si no se actúa de manera inmediata. Ya allí la comunidad hemos tomado conciencia
y hemos arrancado un proceso de resistencia, una lucha férrea para que ese río no se desvíe. Y esto nos ha ido enseñando qué es lo que es la resistencia, la defensa del territorio. Últimamente pues hemos tenido amenazas muy complejas, como ha sido Anglo Colachanti, Colombia Explore, Cosigo Resources, que han querido llegar a esta zona, pero la gente ha dicho de que de esa zona no salimos y, como dicen los mayores, de aquí nos sacan de los pies hacia adelante. La agudización de la explotación de los recursos energéticos es un condicionamiento para la reproducción del capital ante la crisis financiera que se ha hecho evidente a finales de la última década. En este sentido también hemos visto que los proyectos deben ser entendidos en esa misma dimensión. Nosotros, como afectados por represas, no podemos articularnos a una lucha solo en función de rechazar un proyecto, sino de transformar una política energética. Discutir el modelo energético enfocado en satisfacer las demandas del extractivismo, del sobreconsumo de la sociedad actual, y por eso la lucha debe ser también internacional. No solamente decimos que debemos debatir la matriz energética nacional, la política energética nacional, sino debemos debatir la política de la región, la política energética de la región. En este sentido, es importante globalizar la lucha, globalizar la resistencia en América Latina, pero también en otras partes del mundo. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaba por estas tierras mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Son iguales. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol.